Muy buenas noches, les saludo con la paz del Señor. Amén. Este es un verdadero privilegio para nosotros en esta oportunidad poder desarrollar este mensaje, que es un estudio bíblico que estamos compartiendo los días martes aquí en la amada iglesia Aposento Alto de la ciudad de San Lorenzo. Ahora yo le hago una pregunta que siempre hago durante la administración, durante el estudio de la palabra de Dios, y es la siguiente: ¿quién vive? Cristo. Y a su iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuándo le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Bendito sea Jesús. En esta oportunidad vamos a desarrollar una clase que es de vital importancia. Algunas personas en algún momento de su vida han dicho: ¿quién es Nimrod? ¿Quién es este personaje que yo alguna vez escuché? Esta noche, a la luz de las Escrituras, vamos a entender quién es este personaje que marcó la historia y seguirá marcando en el futuro, pero no como persona, no como carne, sino como espíritu, el espíritu de Nimrod. Hoy vamos a entender por medio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para empezar, el título de esta enseñanza, de este estudio bíblico, este curso que es el segundo, el anterior habíamos hablado y desarrollado a grandes rasgos, se trataba, el título del anterior era el origen, y el principal protagonista era Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? A ver si se recuerda a alguien. Porque no era idólatra y era diferente a los demás. En una etapa de la historia donde la mayoría de las personas, por no decir todos, eran totalmente idólatras y perdidos. En esta noche vamos a hablar de un personaje que era contemporáneo, según una investigación profunda de 8 meses que hice, contemporáneo con Abraham, que su nombre es Nimrod. Amén. Nimrod. El título es el siguiente. El título de la enseñanza de este estudio bíblico es El comienzo de la masonería. El comienzo de la masonería, Nimrod, el hombre queriendo ser dioses. Ese es el título del estudio bíblico de esta oportunidad. El pasaje bíblico, siempre tenemos que tener un pasaje bíblico que sea el pasaje bíblico clave para cada enseñanza. Amén. Entonces el pasaje bíblico clave es el siguiente, que está en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos 8, 9 y 10. Y antes de leer las Sagradas Escrituras, quiero que todos oremos al Señor para que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude para tener entendimiento y sobre todo discernimiento de parte del Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta hora, mi Dios bendito y santo, poderoso Dios único, nos ponemos delante de tu presencia, mi Dios, humillándonos delante de ti, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Reconocemos, Espíritu Santo, que te necesitamos en esta hora, Señor. Necesitamos tu dirección, necesitamos que tú seas el que nos ayude, Señor, conforme a tu propósito y tu voluntad, mi Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo, porque has hecho que esto se haga una realidad, Señor, el poder estudiar todos juntos como hermanos en este lugar. El poder empezar este estudio bíblico, el cual tú en tu palabra nos instas a que estudiemos, que escudriñemos la bendita, santa y poderosa palabra del eterno nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad. Y gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús, te aplaudimos y te damos todas las gracias. Amén y amén. ¿Cuánto damos por esta cosa, Señor? Esta palabra que está en Hebreos capítulo 11, 8, 9 y 10, al leerlo ustedes van a ir familiarizándose con el mensaje de esta noche. El título, repito una vez más, el comienzo de la masonería, Nimrod, el hombre queriendo ser
dioses. Vamos a leer este pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Van a ver que siempre va a ir de la mano, es decir, siempre va a ir en forma cronológica nuestro mensaje. Dice así: por la fe, ¿quién? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que él estaba como nómadas? Morando en tiendas, ¿con quién? Con el hijo de la promesa, que es Isaac, y el hijo de Isaac, puede decir, el nieto de Abraham. ¿Están entendiendo? Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios, es nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy usted va a ver quién es para los masones, quién es el Dios de ellos, supuestamente. Amén. Vamos a ver. Personaje principal, habíamos dicho que es Nimrod. ¿Qué significa la palabra Nimrod? La palabra Nimrod, etimológicamente hablando, el significado de esta palabra literalmente significa rebelde. Rebelde. O sea, Nimrod su nombre era rebelde. Nimrod su nombre era rebelde. Así mismo. El comienzo del reinado sobre la tierra, estamos hablando de Nimrod, el desafío a Dios y el deseo del hombre de quererse dioses. Significado de algunas palabras, vamos a ver. Nimrod, rebelde y opositor, eso significa. Ahora yo le voy a leer en Génesis, capítulo 10, cómo le describe a Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Pero yo le voy a explicar para que entienda más o menos el nombre de algunas palabras y el significado. Nimrod, rebelde y opositor. Poderoso, poderoso, en el sentido de Nimrod, significa que ejercía gran fuerza, control sobre la gente de esa región, y que era un tirano, o sea, un dictador y un déspota. Déspota significa aquella persona que quiere que se haga así como él quiere, no importa las consecuencias. Eso significa. Vigoroso cazador, porque eso también la Biblia, vamos a leer, lo describe así a Nimrod. Vigoroso cazador. Significa que tenía destreza y habilidad para cazar y defender a los habitantes de las fieras que se iba multiplicando sobre la tierra después del diluvio. Este es un personaje post-diluviano. Amén. Vamos a ver qué dice también esta parte que dice delante de Dios. Cuando dice que él era un cazador vigoroso y valiente, delante de Dios no está diciendo que Dios aprobaba lo que él hacía, sino que se quería mostrar a Dios que él no necesitaba de Dios, inclusive que le afrentaba a Dios, le desafiaba a Dios. ¿Entienden? Vamos a leer. Delante de Dios significa en el sentido de hacerle frente a Dios. Mejor traducido sería lo siguiente: contra Dios, o sea que le desafiaba a Dios. Era tremendo este Nimrod. Vamos a leer en Génesis capítulo 10 cómo le describe la palabra de Dios a este personaje. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 11. ¿Lo tienen? Vamos a leer. ¿Quién era el padre de Nimrod? Era Cus. Vamos a leer. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso, así está en la Biblia, así está en Génesis, el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reinado. Babel, estaba la torre de Babel, Erech, Akkad y Calmel, en la tierra de Sinai. De esta tierra salió para Asiria, está hablando del mismo personaje, está hablando de Nimrod, y edificó también Nínive, Rehoboth, Calá, la cual es ciudad grande. ¿En qué parte de la Biblia también habla de Nimrod? ¿Qué parte también habla? Habla también en Primera de Crónica,
Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 10. Y dice así. Vamos a buscar. Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 10. Antes de leer, quiero mostrarle algo. ¿Se ve bien de ahí? Acá yo le puse una figura de Nimrod. Él era un poderoso, no solamente cazador, vigoroso, fuerte. Él era como un emperador, era un rey. Amén. Y esta es la que está de fondo, es la Torre de Babel. Amén. Se dice que Nimrod era un hombre enorme, era un hombre grande, alto, poderoso. Sí, tipo gigante, que tenía una destreza con las armas. Y eso fue, ahora vamos a ver por la palabra, que le ayudó a él a empezar su imperio, porque la gente delante de él eran pequeños. Y él era tan poderoso y fuerte, cazador, con destreza, ágil, que la gente en esa época necesitaba de un, entre comillas, salvador de las fieras, de los leones, o sea, de todas las fieras más poderosas que atacaba y mataba por cantidad en esa época, en ese lugar. Y ahora vamos a leer, amén. Dentro de un ratito, eso solamente es una introducción. Vamos a leer Primera de Crónicas 1:10, que también habla de Nimrod, ¿sí? Y Cus engendró a Nimrod, este fue el primer poderoso sobre la tierra. O sea, Nimrod, luego del diluvio, fue el primer poderoso de la tierra. Es decir, el primer imperio después del diluvio fue el de ¿quién? De Nimrod. Así está en la Biblia, ¿amén? Vamos a describir a grandes rasgos quién fue Nimrod, ¿sí? ¿Quién fue Nimrod? Nimrod es el nombre de un personaje bíblico descrito como hijo de Cus, hijo de Cam, el cual era hijo de Noé. O sea, Nimrod es de la descendencia ¿de quién? De Noé. Amén. Según el libro de Génesis, era rey en la tierra de Sinar, en Mesopotamia. Esa parte donde está Irak y eso ahora. ¿Entienden? Esa parte es. Nimrod, según los escritos, fue el primer gobernante sobre la tierra después del diluvio. Era un hombre muy fuerte y sumamente grande. Era un cazador ágil y vigoroso que desafiaba a Dios. Las tradiciones extrabíblicas del cual nosotros hablamos la vez pasada, el Talmud judío, la Midrash y todos esos libros, ¿se acuerdan? Bueno, las tradiciones extrabíblicas, sobre todo el Midrash, lo relacionan con la historia bíblica de la Torre de Babel y con Abraham, pues eran contemporáneos, el cual persiguió a partir de que Abraham discutió con él por motivos de creencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre eso? Que persiguió a Abraham también por motivos de creencia. Abraham creía que solamente la existencia de un solo Dios, es decir, era monoteísta. Y Nimrod en muchos dioses era politeísta, al punto que él mismo, hablando de Nimrod, se creía que él era un Dios encarnado por todas las cosas que él había logrado. Politeísta significa creer en muchos dioses, y monoteísta que cree en un solo Dios. Mono es uno y poli es muchos. Amén. En resumen, acá está lo más importante, que después más adelante te vaya a entender. En resumen, Nimrod fue el primer tirano y ¿qué cosa? El primer anticristo. Usted me preguntará a mí, ¿cómo es que él era un anticristo si Cristo todavía no había nacido? El primer anticristo. Resulta ser que el diablo desde el comienzo ya sabía los propósitos de Dios de que nacería un Mesías. Y más adelante vamos a ver que Nimrod. En Génesis está eso. ¿Cómo? Y Jesucristo iba a Amén, nacer. amén, claro. De la simiente, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces como el enemigo sabía eso ya desde el comienzo, él quería confundir a la gente para el futuro. ¿A qué me estoy refiriendo? Según los escritos antiguos
dice que Nimrod tenía una esposa que se llamaba Semiramis, Astarteta ahí conocida. Amén. Esta mujer en esa época hacía adoraciones para su marido, para su esposo Nimrod. Hacía una adoración a un dios, que este dios se llamaba de la siguiente forma. Se llamaba, está en la Biblia, Moloch. Moloch. ¿Qué era este dios? Era un dios que representa también a Baal, donde se le cargaba en la boca fuego y se le sacrificaba a niños pequeños, es decir, a niños recién nacidos, se le entregaba a este dios Moloch. Amén. Cuando muere Nimrod, su esposa, queriendo tomar su cargo, hacerse ella reina y ser la gobernante de todo ese lugar, ella además dice la Biblia que se le conoce como la reina del cielo. En Jeremías está eso. Amén. Dice que ella hizo lo siguiente para engañar a las masas, a las personas. Hizo lo siguiente. Ella, seguramente inspirada por el mismo Satanás, inspirada por el mismo diablo, pensó lo siguiente astutamente. Eso está en los escritos antiguos. Dijo ella: bueno, para que la gente crea y que yo soy hija de un Dios, decía su marido, voy a decir que yo por obra divina me quedé embarazada y Nimrod ya murió. Pero ella no es que se quedó embarazada por una obra divina, sino que cometió adulterio con otro hombre que no se sabe quién es. ¿Y nació quién? Tamuz, el famoso Tamuz. ¿Están entendiendo? Que el 25 de diciembre es su cumpleaños. O sea, la persona cuando celebran la Navidad, están celebrando el día del niño Tamuz. Esa imagen de Semiramis que nosotros solemos ver con un niñito, ese Tamuz, no representa a la Virgen María y al Señor Jesucristo de ninguna manera. Esto es solamente una introducción. Desde ahí que comienza la obra malévola de este personaje, su esposa y su generación. Y las personas que han hecho un estudio profundo sobre esto dicen que fue el primer anticristo. Amén. Más adelante vamos a ver. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 5. Van a ver ahora por qué es el primer anticristo. Miqueas capítulo 5, del 4 al 6, vamos a leer bien profundamente. ¿Lo puedo leer? ¿Lo tienen? Este Miqueas capítulo 5, para los que conocen este pasaje bíblico, ¿de qué habla? Miqueas capítulo 5 habla de una profecía mesiánica. ¿Entienden? En Miqueas capítulo 5 describe: de ti, oh Belén, nacerá el Mesías, o sea, el rey, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Ahí habla. Y describe cómo iba a ser, que él iba a ser el Salvador, que él iba a venir a salvar a su ciudad. ¿Y saben qué dice esa parte? Espiritualmente hablando, porque Nimrod ya murió ya. Hasta ahora, en los gobernantes que son anticristianos, los Illuminati y los masones, así como se escucha en la iglesia que hay, por ejemplo, espíritu de Jezabel. ¿Escucharon ya? El espíritu de Nimrod gobierna en los gobernantes que son anticristianos y que apoyan al aborto. El aborto de hoy, que se apoya y se legaliza, es el mismísimo culto ¿a quién? A Moloch en la antigüedad. ¿Se acuerdan que yo le había dicho hace un rato que ellos sacrificaban pequeñas criaturas inocentes, sangrando? Eso le daban en honor a Moloch, que era un culto al mismo Nimrod. ¿Me entienden? Entonces ese es un espíritu que gobierna en las mentes y en el corazón de los presidentes, gobernantes, reyes, los Illuminati y los masones. Más adelante vamos a ir entendiendo, ¿ven? Bueno, vamos a leer y van a ver que esto ya estaba ya profetizado. Miqueas capítulo 5, del 4, 5 hasta el 6. Habla del Mesías y habla de Nimrod también. Nimrod ya había muerto. Y él está hablando del Señor Jesucristo, del Mesías. Entonces en el Antiguo Testamento. Y él, hablando del Mesías,
estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, hablando de su Padre, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El nombre de Jesucristo ha sido engrandecido en todos los confines de la tierra. Se está cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este será nuestra paz. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es príncipe de paz. Amén. Gloria a Dios. Cuando el asirio, hablando del espíritu de Nimrod, pero aquí está hablando ya del anticristo, ¿entienden? Espiritualmente hablando, Nimrod encarnado en el anticristo, escuche cómo le dice: cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y desbaratarán la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod. Le menciona Nimrod, es el espíritu del anticristo, y nos librará del asirio cuando viniera contra nuestra tierra, y hallaré nuestros confines. ¿Se entiende? ¿Me están entendiendo? Está hablando del Mesías y está hablando también del espíritu de Nimrod, que se va a apoderar del falso Mesías, que será el anticristo. Ahora vamos a hablar del comienzo de la Torre de Babel, pero primero les quiero mostrar algo importante. Hay algo que se llama jeroglíficos, se llama también escultura sobre piedra, se llama también... aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar algo que es muy importante. Ahí se ve una imagen de una escultura sobre piedra de la Mesopotamia antigua, ¿verdad? Esta es la figura del miembro real. Y fíjense cómo un león es pequeñito en sus manos. ¿Se ve? ¿Se ve? Pues vamos a ver otro. ¿Hizo una imagen? No, son piezas antiguas, son escritos, son grabados en piedras, que los arqueólogos fueron encontrando y descubriendo eso como prueba, ¿verdad? Los trabajos de los arqueólogos son muy importantes para entender el pasado, la historia. ¿Amén? Les voy a mostrar algo. Aquí está otro. Fíjense. Ahí se ve también, ¿verdad? Ahí se ve. Fíjense cómo la figura del miembro era gigante y un león se le quedaba menos al pecho nomás. Bueno, vamos a ver por qué le escogieron a él, cómo él empezó su ministerio, entre comillas, como poderoso, ¿sí? Vamos a ver. Para eso nosotros tenemos que entender que según Génesis, antes de construir la Torre de Babel, describe este acontecimiento. Resulta ser que Nimrod y toda la gente fueron a un lugar llano, donde había muchas plantas, muchos árboles, el pasto era frondoso. Y en los lugares no desérticos, sino los lugares donde hay una planicie, donde hay muchas plantas. ¿Quiénes son los que moran en ese lugar? Las fieras, los animales salvajes. ¿Y quién fue, entre comillas, el salvador y protector de esa gente? Que no eran 1 millón y 2 millones, eran muchísimos. Y por día, no sé, cientos de personas morían
a consecuencia de los ataques de los animales. ¿Y quién era su salvador en ese entonces? Por la fuerza, el tamaño, la destreza, era Nimrod. Vamos a ver Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Y lo leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, todo hablaba el mismo idioma, y unas mismas palabras, es decir, entre todos se entendían. Eso dice. En el 2, y aconteció que cuando salieron del oriente, porque se trasladaron de un lugar a este lugar, a donde es Babel. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura. En esa llanura que les dije era un lugar libre, lleno de animales, lleno de fieras. Obviamente vos te estás yendo a un territorio donde están los animales y obviamente que te va a atacar, te va a matar. Es así, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. A costa de cualquier cosa se establecieron, aunque mueran cientos de personas por día. Pero Nimrod iba atacando y él se hizo cada vez más el héroe de ellos. En algunos escritos dicen que Nimrod era el héroe de ellos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 23 y 29, cuando habla de la llanura que Dios mismo le advierte al pueblo de Israel. Bueno, yo te voy a salvar, yo te voy a librar, pero no, es que en un año voy a quitar toda la gente de aquí, porque este lugar va a quedar llano, va a quedar sin gente, y eso va a hacer que las fieras vengan enseguida aquí al lugar y van a empezar a atacarle a ustedes. Ahora vamos a entender. Éxodo capítulo 23, verso 29. Ese fue el comienzo por el cual le empezaron a adorar, idolatrar y amar a Nimrod. Éxodo capítulo 23, versículo 29. Así dice la palabra de Dios en la traducción que yo tengo, en Reina Valera 95. No les echaré de delante de ti en un solo año, o sea, no va a ser rápido, sino de a poco, para que la tierra no quede desierta y se aumente contra ti los animales salvajes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Enseguida, si se despoblaba un lugar, o sea, una ciudad, enseguida las fieras atacaban ese lugar. Ese es el comienzo. ¿Cómo empezó? Si usted me pregunta, ¿cómo empezó a hacerse famoso Nimrod? Así. Entonces, como ya era un valiente, él le decía, bueno, ustedes quieren que yo les hable, ustedes quieren que yo les ayude, que yo sea su héroe, entonces van a hacer ahora ganar aquí como rey, y yo quiero que se edifique un templo gigante que llegue hasta el cielo, y ese va a ser la Torre de Babel. Vamos a seguir leyendo. Si alguien puede leer, por favor, todo Génesis capítulo 11, con voz alta. Génesis capítulo 11. Vamos a leer completo eso. La Torre de Babel. Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. 4. Amén. Ahí. Así empezó todo lo de la Torre de Babel. Y
Voy a explicarle algo. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 5, 6 y 7? ¿Ven? Sí. Voy a leer. La Torre de Babel y la estampa moderna. Ahora ustedes van a ver que hoy en día hay una Torre de Babel que toma control para decisiones políticas y poderosas a nivel mundial. Por eso a mí me extraña cuando los cristianos van a la iglesia solamente para show y espectáculos y no saben que en sus propias narices el anticristo, los Illuminatis, los masones están preparando la agenda mundial, están preparando el camino para salir en escena el anticristo muy pronto. Así como nosotros los cristianos que verdaderamente esperamos la venida de Jesús, estamos esperando la venida de Jesús, estamos preparándonos, estudiándonos, orando, ayunando, enseñando a la gente, ellos no están de brazos cruzados. Por eso a mí me pone triste cuando yo veo, a mí me hubiera gustado que esto esté lleno aquí, pero cuando se trata de, disculpen mi expresión, de profetuchos de cuarta, adivinos que te dicen lo que querés escuchar, que te dicen lo que tu corazón quiere que escuches y no te confronta con el pecado. Cuando yo veo esa clase de gente, jóvenes, adultos, incluso personas grandes, venir a escuchar pavada y tontería aquí en la iglesia, a mí me pone triste, porque el espíritu de Satanás está engañando a las masas con falsos profetuchos, y no de tercera, sino de cuarta categoría, que hacen avergonzar el evangelio, porque hoy en día no predican la palabra, sino lo que hace es enseñar adivinación o hablar de adivinación. La palabra de Dios dice, cuando el profeta venga y diga, el Señor o Jehová me ha dicho, y yo no le he dicho nada, que va a caer juicio sobre ese profeta. Y yo estoy viendo caer juicio sobre algunos y algunas que hablan en nombre de Dios y no le preparan al rebaño para entrar en el redil, así como Noé le preparaba a la gente para que entre al arca de Noé. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra y cuántos la hablan, Señor? Alabado sea Jesús. Se está preparando en esta nueva Torre de Babel, la agenda mundial. Todo esto de la pandemia, todo esto de los rumores de guerras, todo esto de la caída de la economía mundial. ¿Ustedes piensan que nosotros como paraguayos, o los argentinos, o los venezolanos, son soberanos en su tierra? Los grandes magnates, los grandes poderosos Illuminati y masones están en nuestro mismo gobierno y en la misma religión católica, tomando entre bambalinas, detrás de las cortinas, las decisiones para cada país. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esta es la Torre de Babel antigua, es una pintura. Ahora le voy a mostrar algo. Ahí se ve bien. Esta es la imagen de un cuadro de la Torre de Babel antiguo. Este es el edificio de la Unión Europea, conocido como, este lugar se le conoce como el Parlamento de la Unión Europea. Se le conoce a este edificio, y fíjense la similitud que tiene. Se le conoce como la torre inconclusa o la torre inacabada. Miren alrededor de este edificio, que es enorme, gigantesco, las banderas de los países. Y miren cuál es la bandera principal. Es la bandera de la Unión Europea, de la cual vamos a hablar también. Y de su estrellita. Vamos a hablar. En la Biblia habla de esa estrella. De que Dios, entre comillas, ¿de qué ídolo estoy hablando hace rato? ¿De quién? De Moloch. ¿Se acuerdan? Bueno, van a ver que ese espíritu de miembro
vemos lo del anticristo. Se trasladó a pensar el tiempo de la época hasta ahora en estos lugares. Esto no es joda, esto no es para sentarse en la casa, ver todo el día tele o vivir la vida a nuestra manera. La palabra de Dios dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es hora de despertar, pueblo del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Miren, la similitud. Ahora les muestro otra cosa. Ahí, eso. Gloria al Señor. Este es el edificio del Parlamento. Esto que está acá es una estampa, una estampita que se le entrega a las personas o se le coloca en el correo. Esta es la estampita. Miren la estrella que tienen aquí. Ven esta estrella que está acá. Esta estrella de 5 puntas invertida hacia abajo. Esto es la imagen de Baphomet. ¿Ya escucharon hablar de eso? De la cabra, del macho cabrío, que representa a Lucifer o Satanás. Miren, aquí, ¿qué dice? Vamos a ver. Aquí dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Gloria sea al Señor. Europe, many turn, one voice, dice ahí, en inglés. En español dice: Europa, muchas lenguas, una sola voz. O sea, ese es el logo que le representa a la Unión Europea. Miren por favor la diferencia que hay de la antigüedad en este tiempo. En la antigüedad, ¿qué pasó? Dios, dice la palabra de Dios, vamos a leer en Génesis capítulo 11, 5, 6 y 7, voy a leer bien rápido. Y descendió Jehová, viendo lo que estaba pasando ahí cuando estaba construyendo la torre de Babel, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, o sea, los seres humanos. Estaban trabajando ahí. Y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, un solo idioma. Y han comenzado la obra, y nada hará desistir de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos. Cuando dice descendamos, está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no de ángeles. Descendamos, dice Dios, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En la antigüedad Dios ya confundió la lengua de estos. Ellos empezaron esta obra de desafío a Dios de la torre de Babel. La palabra Babel significa confusión o confundir. Eso significa Babel. De ahí viene también la palabra Babilonia, que años después, muchos años después, cientos de años después, este lugar pasaría a llamarse Babilonia. ¿Entienden? Todo lo que se le conoce o llame Babilonia significa confusión. Nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, por ejemplo, la palabra de Dios le llama a Estados Unidos Babilonia la Grande, y también le llama a la Iglesia Católica Babilonia la Madre de las Rameras. O sea, Babilonia no se limita solamente para identificar o mencionar a algo, a un lugar o a alguien. ¿Me entienden? La palabra Babilonia significa confusión. Desde la torre de Babel representa todo lo que se opone a Dios o todo lo que produce confusión. ¿Me entienden? Bueno, entonces aquí vemos por la palabra de Dios en Génesis capítulo 11 que dice Dios: descendamos, confundamos su lengua para que se disperse. ¿Me entienden? Y ahora, como ellos ya no podían hablar, no podían trabajar, pero ahora en este lugar, dice que en el logo de ellos dice: vengan en todas las lenguas, vengan, muchas lenguas, pero una sola voz. Vengan entre todos y preparemos el camino.
para una sola voz que en breve va a anunciar que Él es el Mesías. ¿Están entendiendo el mensaje? Una sola voz del anticristo. Esto es terrible. Vamos a ver. La confusión lo que es más fuerte por ahora. Amén, amén. La palabra de Dios dice en Oseas: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Porque la gente se confunde y es más fácil creer la mentira que la verdad. Pero Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, que es Jesucristo, la verdad os hará libre. Si usted reconoció a Jesucristo, que Él abra su corazón, Dios le limpió de su pecado, la sangre de Cristo te limpió, no hay enemigo del infierno, no hay puerta del infierno que se abra y te pueda engañar, porque la puerta del infierno no prevalecerá contra mi iglesia. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Alabado sea Jesús. Ahí se ve, miren, ese es el edificio. ¿Se ve bien ahí? No es un pequeño edificio de 3 pisos, es una cosa gigante que tiene todas las banderas. Vamos a ir viendo. De la parte más alta se puede ver el terreno completo. Este es el terreno completo y se ve bien ahí el edificio del Parlamento de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, ustedes ya escucharon hablar de él. Es gigante y ahí se toman muchas decisiones. El cual le voy a decir ahora qué decisión fundamental para el mundo se va a tomar, que está en Apocalipsis capítulo 17. Más adelante le voy a explicar. Terrible. Ahora, ahí van a entender algo. Esa es la bandera que yo le había mencionado. Ahí se ve la bandera que estaba enfrente y se sacó de cerquita. Sí. Amén. Tenemos 15 minutos. Voy a agilizar. Miren lo que dice sobre esta estrella. ¿Se acuerdan que yo le dije que esa estrella invertida de 5 puntas representaba a un Dios antiguo? Esto no es coincidencia que tenga la figura de la Torre de Babel y que la bandera principal de la Unión Europea, que está delante, de frente de toda la bandera, tenga esa estrella. ¿Y sabe cuántas estrellas tiene? ¿No saben? 12 estrellas, que representan a las 12 tribus. ¿Me están entendiendo? Esto no es coincidencia. Ahí se ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Vamos a leer Amós, vamos a evangelizar. Amós capítulo 5, versos 26 y 27. Por eso les dije que este personaje Nimrod es muy importante para estudiar, analizar su vida, porque tiene una importancia para el futuro espiritualmente hablando. Tenemos 15 minutos para terminar. Amós capítulo 5, 26 y 27. Voy a leer. Antes bien, llevabais, Dios le está reprendiendo a su pueblo. Dice, yo leí el anterior, el 25, y dice: ustedes en vez de adorarme a mí, ustedes en vez de consagrarse para mí, ¿qué hacían? Antes bien, llevabais el tabernáculo de Moloch. Lean eso, está ahí en la Biblia. Vuestro Dios. Y quien ídolos vuestro era, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Esto mismo se puede leer en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Hechos
capítulo 7, verso 43 dice, la misma cosa, antes bien llevabais el tabernáculo de Moloch y la estrella de nuestro Dios, Renfán, figura que os hiciste para adorarlo, os transportaré pues más allá de Babilonia. Eso significa, ¿entienden? Ese significado de la estrella tiene mucha importancia en la antigüedad, porque esa estrella representaba a Dios Moloch, porque dentro de la estrella tenía la figura de Moloch. ¿Entienden? Entonces no es una estrella que se hizo nomás así. Los satanistas utilizan la estrella de 5 puntas. ¿Amén? Isaías capítulo 14. ¿Qué representa esta estrella? Esta estrella representa a Satanás. Eso está en Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. Voy a hacerlo corto. Dice lo siguiente así, voy a agilizar. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, hablando de Lucifer, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Se dan cuenta? La estrella representa a los ángeles. A Satanás le llamó lucero. Y las estrellas de Dios representan a los ángeles de Dios. ¿Entienden? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué le dice Dios? Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados de la vida. Quería estar arriba, pero subir abajo. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Jesucristo describe esto. ¿Dónde está eso? Le debía caer como un rayo. Isaías capítulo 14. Yo le voy a pasar esto en el cuestionario a ustedes, no se preocupen. San Lucas capítulo 10, verso 18 dice así. Dice que estaba hablando el Señor Jesús con los discípulos, el Señor Jesús le dice, San Lucas capítulo 10, verso 18, Jesucristo les dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo, como una estrella caída. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. En este lugar, voy a mostrar algo para ir terminando ya. Miren esto que está acá, esta figura de la masonería. ¿Se ve bien ahí? Ahí se ve bien. La imagen de este logo de la masonería siempre representa a una escuadra y un compás. Y en el medio tiene la letra G. ¿Qué significa esto? La palabra masón, ¿qué significa? La palabra masón significa albañil o constructor. Entonces, desde el comienzo de la edificación, la construcción de la Torre de Babel, ese espíritu de querer desafiar a Dios, comenzó ya ahí la masonería. ¿Entienden? La palabra masón significa literalmente albañil o constructor. Así mismo. ¿Qué significa masón? Albañil o constructor. ¿Qué significa o representa esa G ahí? Significa God. God es Dios. Pero también es la palabra, la G, la abreviación de la palabra Gadu. Los masones a quienes le adoran. Ellos le adoran a Baal antiguo, pero ellos no dicen Baal. Y también a Baphomet, que es la misma cosa. La figura de la cabra, el macho cabrío. ¿Cómo ellos le llaman? Baphomet. ¿Y cómo ellos le describen a este ídolo? Le llaman Gadu. ¿Qué significa Gadu? La palabra Gadu, la G, la A, la D y la U. Y cada uno lleva un puntito. Usted va, yo sé porque yo tengo a 3 cuadras de mi trabajo a 4 templos masónicos. Y tienen enfrente la escuadra y el compás, que representa a la albañilería y a la construcción, representa la escuadra y el compás. ¿Entienden? Y eso de Gadu representa a gran arquitecto del universo. Ellos creen que su Dios
O sea, Lucifer es el gran arquitecto del universo y que se peleó con Dios y hubo una pelea que Dios le expulsó injustamente a Lucifer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Volver otra vez al pasaje de Hebreos 11, 8, 9 y 10. En el último, en el 10 decía, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor no es Lucifer, no es Baphomet. ¿Quién es? Dios. ¿Cuánto le aplaudan al Señor? Alabado sea Jesús. Él es nuestro Señor. Y por último, ya para terminar, si le voy a leer este pasaje y ya terminamos, le voy a mostrar algo de lo que se va a desarrollar de aquí a poco, si Cristo viene muy pronto, se va a firmar este decreto. Miren, le había dicho que este es un edificio donde se toman muchas decisiones. Vamos a leer por último para terminar Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versos 11, 12 y 13. Ahí terminamos. La Unión Europea, los 10 reyes y la bestia. Así lleva el título sobre este pasaje bíblico. La Unión Europea, los 10 reyes y la bestia. Apocalipsis 17, 11, del 12 al 13 dice así. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, es decir, 10 gobernantes o 10 presidentes, que ahora no son todavía gobernantes ni presidentes, pero que en una hora de reunión en este lugar importante, en una hora van a hacer una reunión y van a decidir qué cosa. Elegir a un solo gobernante mundial, vamos a leer, para que sea, entre comillas, el Salvador. Después del arrebatamiento va a haber en este lugar, en este mundo, caos, desesperación, muerte. Muchas personas van a desaparecer. Entonces, en ese momento, las personas van a decir que necesitan a un Mesías, a un presidente, a un líder mundial que tome la posta, que tome la decisión de poder gobernar en ese momento. Amén. ¿Están entendiendo? Apocalipsis 17, 11, 12, 13 lo leemos por último. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino todavía, pero por una hora de una reunión recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Todos estos que van a ser elegidos tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es? Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que representa a quién? Al anticristo. ¿Están entendiendo? Vamos a darle gracias al Señor. Antes de darle gracias al Señor, quiero decirle que la próxima clase, porque vamos en forma cronológica, vamos a hablar de la angeología. Es un estudio muy profundo. Es la rama más difícil. La parte de la teología se llama la angeología. Los rangos, las posiciones, cuáles son los trabajos o los propósitos de cada ángel, ángeles de Dios y ángeles caídos. Vamos a hablar también de esto, de los ángeles que cayeron y qué van a hacer en el final de los tiempos. Amén. Va a estar muy importante ese estudio bíblico siguiente. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de darnos, Señor, este privilegio de estudiar tu palabra, de compartir, de entender, conocer, Señor, de tus sagradas escrituras, Señor. De conocer tu propósito, de conocer, Señor, que las cosas que vendrán sobre la tierra y que estamos en tiempos difíciles, Señor. Gracias te doy y esperamos, Señor, que el próximo martes en el estudio bíblico podamos estar todos de nuevo reunidos en este lugar para poder aprender y para poder luego enseñar a los demás que aún no tienen conocimiento.
Lo declaramos y lo deseamos y te lo pedimos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios.